online, for all our international viewers and followers. Esta tarde es la segunda charla de este semestre. Hay Víctor Breña del ITAM, que nos hablará de métodos asintóticos, pero ilustrando estos métodos sobre ejemplos concretos para que podamos aprender. Exacto. Gracias. Bueno, la idea es básicamente hablar en este seminario de métodos asintóticos, pero desde un punto de vista de sistemas dinámicos, y la idea es modelar problemas en biología. Entonces, está dividida en dos partes la charla. La primera parte es agarrar un modelito de juguete y ver qué se puede decir al respecto. Y la segunda parte tiene que ver más con investigación utilizando los mismos métodos asintóticos y precisamente extraer información del modelo que a su vez puede ser interpretado desde el punto de vista biológico, al menos en términos de las preguntas que estamos interesados. Entonces, es la primera parte. No se ve el título. Aquí, no, sí, aquí está. Ya está. Entonces, básicamente la idea que me gustaría que se quedaran en la cabeza es en una superficie como esta. Aquí simplemente tengo una variable que representa, es una variable estado, es una variable dependiente que depende del tiempo y la posición. En este caso, por ejemplo, este eje representaría evolución en el tiempo y en este eje estaría representando precisamente una colección de puntos que me dicen dónde la variable de estado tiene un comportamiento para cada tiempo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, lo que les quiero platicar es cómo describir un objeto de este tipo, de tal manera que me ayude a determinar eventos como lo que se ve aquí, una especie de tridente sin el tercer, precisamente, palito. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Entonces, en concreto, lo primero que tengo que hablar con ustedes es pues, hablar de algunos conceptos básicos, solamente para saber en dónde estamos. Entonces, ¿qué es lo que entiendo como un sistema dinámico? Básicamente, en términos de aplicaciones, la idea es tener una relación de correspondencia F, que bien puede ser una función de este tipo, una función de este tipo, o más, de forma más general, un funcional. Tengo una variable de estado, y esa variable de estado está relacionado con algo que me dice cómo cambia respecto a una de las variables independientes. En particular, lo que me interesa es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque el tipo de modelos de los que les vengo a platicar precisamente es, dado una variable de estado, cómo evoluciona en el tiempo dependiendo dónde esté. Son características espaciales. Y la idea es que voy a tener un conjunto de parámetros representados por este vector mu, que precisamente caracterizan al modelo. Pero además, esto lo que significa es que si yo lo que quiero es determinar cómo es la variable de estado en términos de cómo cambia con respecto a mi variable independiente, el tiempo en particular, pues me interesa saber cuál es el efecto que impacta esos parámetros. Más adelante voy a ser más específico en términos de a qué me refiero con esos parámetros. Entonces, ejemplos. Aquí podría tener, por ejemplo, una interacción donde f es una función que va de Rn a Rn. Por ejemplo, podría estar representando una interacción de una plantita que crece a distintas épocas, dada una generación n. Eso quiere decir que pues, si pensamos en arroz, en frijol o en maíz, pues germina a distintas épocas del año. Entonces tendría que considerar 2 o 3 distintas generaciones. Eso representa que f podría ser una función con retraso, en términos de que si n representa una generación. Y pueden ser interacciones no lineales. En este caso, la clasifico como los sistemas dinámicos semicontinuos. Básicamente la idea puedo pensar en una red dinámica, donde f es precisamente, tiene una componente que representa cómo están correlacionados unos nodos, cuyos nodos y aristas pueden tener una dinámica. Ejemplo de ello, podríamos pensar en, por ejemplo, cómo se propaga una epidemia, dada cómo las personas viajan de ciudades donde hay una alta densidad a ciudades donde tiene poca densidad o simplemente es difícil moverse. Y de los sistemas de los que yo estoy más interesado son los que tienen esta forma, donde este funcional pues, puede ser una ecuación diferencial. En concreto,
lo que estoy diciendo es que U va a ser una variable de estado que cambia con respecto al tiempo, y este funcional está caracterizado por propiedades que tienen que ver con el espacio, procesos de transporte, como la difusión, advección, etc. Entonces, en ese sentido, de lo que estoy interesado es, bueno, si es un sistema dinámico, me encantaría saber si hay variables de estado, o mejor dicho, hay puntos especiales que representan no cambio con respecto al tiempo. Es decir, puntos de equilibrio, por así decirlo, por ponerle un nombre. En general, esos van a ser soluciones de equilibrio. En otras palabras, lo que vamos a estar viendo como sistema dinámico, donde estamos buscando esas variables de estado que no cambien con respecto al tiempo, pues son ceros de este funcional. Entonces, la idea es, como lo que me interesa es encontrar esos valores de la variable de estado tal que el funcional se hace cero, pues lo que me gustaría saber es precisamente cómo este vector de parámetros caracteriza a esas soluciones. En el caso funcional, esta B donde vive U es... Es un espacio de Banach. Sí, sí, en general es un espacio de Banach. De hecho es muy curioso que lo menciones porque de alguna manera la idea es que todas estas cosas es el mismo objeto. Porque sí, formalmente estas funciones U viven en un espacio de Banach, pero a la hora de tratarlo numéricamente en realidad son de este tipo, que a su vez son de este tipo. Entonces por eso los pongo, las clasifico estas tres, depende del sapo o la pedrada, pero la idea central es, quiero encontrar ceros, y hay un teorema que me dice que lo puedo hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer? Entonces, ¿perdón? O puntos fijos, exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, supongamos que precisamente puedo encontrar soluciones, es decir, estos puntos fijos especiales, soluciones de equilibrio, que dependen de los parámetros, y lo que me interesa saber en términos de cómo caracterizarlos es, bueno, puedo encontrar un conjunto de parámetros tales que la dinámica en este punto no es exactamente en una vecindad de este. Es decir, hay eventos especiales dados por el conjunto de parámetros donde la solución cambia drásticamente. ¿Qué es H? En este sentido, lo que voy a pensar como una bifurcación es precisamente si H representa una homotopía, entonces no tengo precisamente que hay una equivalencia topológica. O sea, lo que estoy diciendo es, como lo estoy pensando como un sistema dinámico, si me fijo precisamente en el flujo que pasa para un valor de mu cercano a mu estrellita, entonces me fijo en todas las soluciones que están dadas un mu, quiero ver precisamente cómo va ese flujo y voy a ver que no es lo mismo que exactamente pararme en ese punto especial. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es, si por ejemplo yo soy un estado de equilibrio donde represento distribución homogénea, dado de un valor de parámetro, puede ocurrir que entonces esa distribución homogénea es sensible a perturbaciones. O sea, en términos de sistemas de ecuaciones diferenciales, lo que estoy diciendo es tengo un punto de equilibrio estable que se convierte en uno no estable. Esa es la idea. Cuando ocurre eso, entonces formalmente no existe una homotopía que te lleve, cuando ocurre, a una vecindad de lo que está pasando alrededor de este punto. ¿Ok? Entonces, la parte que me interesa ver es precisamente, bueno, si precisamente puedo encontrar este punto especial en el sentido que hay una solución de equilibrio, tal que para un conjunto de parámetros de equilibrio ocurre esta falla topológica, por así decirlo, entonces me gustaría caracterizar todos los eventos tales que ocurre esto. ¿Por qué? Porque de esa manera me permite clasificar todas las soluciones posibles de mi sistema dinámico y ver cómo son las transiciones de una familia a otra, cosas de este tipo. Voy a hacer un poquito más claro más adelante, con el ejemplo creo que va a quedar más claro. Ok, entonces, en este sentido voy a pensar en sistema dinámico. Es una relación de correspondencia, un operador que me dice evolución y una variable de estado caracterizada por un conjunto de parámetros. Son esos tres ingredientes. Ahora, como la idea es clasificar o entender qué es lo que ocurre en estos puntos especiales, entonces de alguna manera la forma en la que a mí me gusta pensar en los métodos asintóticos es fijarme exactamente cuando eso ocurre en una vecindad de ese lugar.
Para ello, pues, lo que tenemos que hacer es aplicar un Taylor pues básicamente fino, en el sentido de ser más preciso. ¿A qué me refiero como estar cerca? Entonces, para eso, la idea es encontrar una estimación. Y voy a pensar, primero tenemos que entender algunas relaciones de orden. Voy a pensar que F es de orden O grande de G, si justamente G domina F, en una vecindad del punto especial donde ocurre algo especial. Y va a ser O chiquita si esa aproximación, si se fijan, aquí lo que estoy diciendo es existe alguno de estos y aquí es para todos. Entonces, de alguna manera lo que estoy diciendo, si es O grande es, puede encontrar una estimación, es decir, puede encontrar un anillo en el cual ocurre esta dominancia. Y la O chiquita es una especie de aproximación más uniforme, ¿no? Es simplemente lo encuentro. ¿Ok? Ahora, verlo de este sentido es en realidad no tan útil. La idea es que se puede probar que si F es de orden O grande de G, es equivalente a pensar que el cociente tiende a un límite finito, distinto de 0. Si L es exactamente 1, lo que estoy diciendo es que F y G son asintóticamente equivalentes. O sea, lo que estoy pensando es, me acerco a un punto y quiero ver si F se parece a G. O mejor dicho, si G captura todas las propiedades de F asintóticas. Y O chiquito simplemente es este cociente cuando tiende a 0. En otras palabras, estoy diciendo que G definitivamente absorbe todas las propiedades asintóticas de F cuando me acerco al punto. ¿Ok? Dada esa estimación asintótica, entonces, pues puedo pensar en una sucesión de funciones. Lo estoy escribiendo en términos de Z porque estoy pensando en funciones analíticas, pero pues pueden ser funciones de Cn en Cn. Entonces, vamos a decir que una sucesión asintótica es tal que todos los términos de orden n más 1 están dominados por O chiquita de los términos n. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que los términos de orden n son mucho más grandes que los términos de n más 1. Entonces, en ese sentido, lo que voy a pensar es en una sucesión donde los primeros términos capturan la mayor información de todos los elementos de mi sucesión. Si tengo una sucesión, entonces puedo pensar en una expansión asintótica. Y la expansión asintótica básicamente es generalizar un poquito la idea de sucesión. O sea, lo que voy a tener es, si tengo precisamente este objeto que representa expansión, ¿expansión en qué sentido? En que puedo encontrar una sucesión asintótica tal que los enésimos términos capturan la mayor información de la función z cuando estoy cerca de un punto especial, z0. Ejemplos de esto, y bueno, y todos los términos de orden superior simplemente están dominados por el término más de la potencia más grande, o sea, el más chiquito de todos estos. ¿Ok? El ejemplo de esto, déjenme ver si lo puse, antes de eso, el ejemplo de esto piensen en la expansión en la serie de Laurent de la exponencial. Entonces, la exponencial, básicamente lo que estoy diciendo es que 1 domina a z, z domina a z cuadrada, ¿no? Para todo valor de z. Z cuadrada domina a z cúbica. En la expansión de Taylor, dividido por el n factorial correspondiente. Entonces, en esos sentidos, la expansión de Taylor lo puedo ver como la expansión asintótica de Taylor de la exponencial, lo puedo ver como la expansión asintótica de la exponencial. Entonces, la idea, ok, entonces, ¿qué tanto o qué tan útil es la parte de la expansión asintótica? Pues bueno, lo que significa es, y la parte que central es, no me importa si lo que está del lado derecho converge o no. Lo que me importa es que los términos precisamente que tienen orden más pequeño capturan la mayor información de f cuando estoy cerca del punto especial. Entonces no me importa la convergencia, lo que me importa es extraer información a primeros órdenes. ¿Esto de qué converge? No necesariamente converge. De hecho, no me importa que converja. No, porque para ver si converge o no, entonces tendría que utilizar todas estas, tendría que ver cómo es el residuo, ¿no? El equivalente al residuo, dependiendo del tipo de expansión que quiera. La idea del asintótico es, hay un punto especial, me voy a acercar alrededor de ese punto especial y voy a poner una lupa. Y en el momento que pongo una lupa, no me importa lo que está afuera, sino me importa lo que me dice alrededor de ese punto. Esa es la idea central.
Es decir, la parte derecha que no pusiste, si lo expandieras, eso sería dominado por quiénes. Estaría dominado por estos cuates. O sea, puede ser que si pongo todo, toda la serie no converge, sí, pero no importa. Pero eso es más pequeña que la... Exactamente. Asintóticamente más pequeño. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, podría pensar, imagínense que está una barra, y lo que quiero hacer es, esta barra es un coche. Tengo un coche rectangular, sólido, y lo que quiero es prensarlo. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería la fuerza tal que hace que empieza a doblarse ese coche? Entonces en ese sentido se puede formular como este problema de valores a la frontera, donde S va a parametrizar precisamente la longitud de arco. O sea, lo que estoy pensando es en... Tengo una barrita, lo que quiero es precisamente, mi coche está atorado a donde está la prensa, y lo que hago es fijarme precisamente en el vector tangente dependiendo de θ, para cada valor, para cada lugar donde está precisamente mi longitud de arco. Entonces, en ese sentido, pues esta es la segunda ley de Newton. Esta es aceleración y esto simplemente es la proyección del vector de la fuerza en la dirección horizontal. Y simplemente está formulado de tal manera que lambda captura las propiedades físicas del problema. Está rescalado de tal manera que como estoy midiendo con respecto al ángulo, entonces estoy en el intervalo de 0 a pi. No, simplemente es un rescalamiento. Y lo que me interesa es saber quién es el F que produce que precisamente esta barrita de estar completamente horizontal representa un doblamiento. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, y bueno, estas condiciones lo único que me dice es que si estoy en el ángulo 0 y en el ángulo pi, pues simplemente θ no cambia. Perdón, si estoy en el longitud de arco 0 y en pi, que serían los extremos, entonces el ángulo simplemente es 0 con respecto al horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tratar este problema? Pues es una bronca si lo piensan bien, porque obviamente si θ es pequeño, entonces seno de θ lo puedo aproximar por θ, y esto simplemente está bien fácil de resolver. Es el oscilador armónico que a los físicos les encanta. Pero eso solamente se vale cuando θ es menor que 15 grados. O sea, no me sirve, ¿no? Es muy pequeñito. Lo que me interesa saber es si puedo encontrar funciones de θ dada una longitud de arco, es decir, cualquier punto aquí, de tal manera que la solución de esta cosa sea la no trivial, es decir, es la no cero. Porque eso representa, se dobla la barra, o mi coche. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, déjenme escribirlo. Ese es el problema central, ¿va? Entonces, déjenme escribirlo en general, para no estar lidiando con las derivadas específicas. Entonces, el ejemplo anterior es equivalente a analizar todos estos, donde f es una función no lineal, tal que en 0 vale 0, y de hecho es como si fuera una cúbica, localmente alrededor de 0. No, lo que estoy pidiendo es que la tercera derivada, por ejemplo, sea positiva, en el 0 vale 0, es decreciente linealmente y tiene un punto de inflexión en 0. ¿Ok? Básicamente es como si fuera una S. Entonces, ¿qué tipo de preguntas son las que me interesan en términos de su sistema dinámico? Lo que estoy buscando es un evento dinámico tal que no hay una correspondencia topológica entre un valor específico de mi parámetro lambda y soluciones triviales y las que representan no triviales. Bueno, en ese sentido es justo la primera pregunta que nos deberíamos hacer ¿es posible que las soluciones distintas de 0 resuelvan este problema? 1. La respuesta es sí, porque justamente esto lo vemos todos los días, ¿no? Cuando aplastan coches. ¿Qué condiciones propician la emergencia de estas soluciones? Es decir, ¿para qué valores de lambda esto ocurre? Si lo piensan bien, esto lo que me está diciendo es, dado un operador lineal, quiero ver si el rango de ese operador lineal está dado por precisamente el contradominio de F. O sea, si eso es posible. 3. Dice, ¿de qué manera están ordenadas? Es decir, si sí existen, que le estoy adelantando que sí existen, si encuentro las condiciones que propician esa existencia, las puedo catalogar. Es decir, puedo decir,
estas soluciones pertenecen a este valor de lambda, estas otras soluciones pertenecen a este valor de lambda. Si se fijan, estoy hablando de orden, de alguna manera. Si puedo establecer un orden, entonces puedo decir cuál es la primera y puedo decir entonces cuál es el F crítico que produce que se rompa la barrita, bueno, que se doble la barrita. Y tercero, sobre todo, dado que F es no lineal, me gustaría saber, pues justo cuál es el comportamiento asintótico cuando este evento dinámico ocurre. ¿Ok? Entonces, más o menos esa es la idea de lo que estamos buscando. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, la idea es, ok, construir una sucesión asintótica. Dada una sucesión asintótica, entonces proponer una expansión asintótica y a partir de ahí ver si puedo decir algo al respecto. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar un poquito. Lo primero que tenemos que ver en este caso es que fíjense que U es solución, U igual a 0 es solución. ¿No? Precisamente porque tengo esto. Entonces, en ese sentido, ¿cuál va a ser la expansión asintótica que vamos a proponer? Pues voy a agarrar un parámetro epsilon. En este caso, simplemente es un parámetro positivo, pero suficientemente pequeño. Básicamente lo que estoy diciendo, estoy proponiendo una sucesión asintótica, ¿no? De forma continua. Y lo que voy a proponer es precisamente potencias de ese parámetro chiquitito. Y voy a decir que U, alrededor del 0, tiene una contribución a orden epsilon, una contribución a orden epsilon cuadrado, una contribución a orden epsilon cúbico, etc. No estoy considerando el término independiente de epsilon porque ya sé que el 0 es de donde estoy partiendo. Y por otro lado, voy a proponer a lambda, como yo no conozco lambda, lambda es un real en general, entonces propongo que lambda tiene una expansión similar. Y la idea es descubrir quiénes son todas las U subíndice o todas las U sub-j y todas las lambdas sub-j y ver si las puedo relacionar de alguna manera. Ojo, si se fijan, esto es un Taylor elegante. Lo único que estoy diciendo es, no tengo idea quién es U, no tengo idea quién es lambda, pues expando en Taylor alrededor del punto que me interesa. Y el punto que me interesa es donde parto, que es precisamente U es igual a 0. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, y lo que les decía era, bueno, lo de aquí arriba, esto me representa, es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, voy a proponer el operador que linealiza la solución, pero linealiza el problema alrededor del punto de interés, que es precisamente en 0. Dado que f es no lineal y f' es distinta de 0, entonces este cuate existe. Y voy a decir que el operador L elegante de cualquier phi, ¿quién va a ser phi? Pues todas las UJs, pues van a ser precisamente este cuate. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo defino así? Pues porque este operador lo que me está diciendo es párate en 0 y yo te digo linealmente cómo es ese 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, dada esa definición, sustituimos esta U y esta lambda en el problema anterior, y como es una sucesión, perdón, es una expansión asintótica, eso quiere decir que los términos de orden 1 son los términos de orden líder que dominan a estos, y estos a su vez dominan a los de orden epsilon cuadrado. Entonces lo único que hice fue proponer, ¿ya se ve? Eso lo que dice es, lo que estoy haciendo es proponer una expansión, y dado que es asintótica, entonces veo que me dice el orden superior, ¿qué información me da? Una vez que me da esa información, me voy al siguiente orden, que es una aproximación más precisa, pensando en Taylor, esa es la idea. Y así me sigo sucesivamente. Entonces, a primer orden, lo que veo es que precisamente el operador de linealización para la función U0 es 0, lo que estoy diciendo es que U0 es elemento del kernel, dada estas condiciones de frontera. Y a partir de aquí pues es fácil ver que esta es la solución, ¿no? Para una real. Y esto se vale siempre y cuando lambda 0 toma esta forma, donde n es un número, es entero en general. No, pues es básicamente, es agarrar esto, U0, pues es un oscilador armónico. Si lambda precisamente tiene ese signo, entonces el oscilador armónico, debido a las condiciones de frontera, tiene que ser el seno. ¿Ok? Entonces, ya conozco a U0 y a lambda 0. Al siguiente orden, lo que me está diciendo este sistemita o este problema
es el operador de linealización toma al elemento U1 y este cuate lo mapea a este compadre. Es decir, U0 pertenece al kernel del operador lineal. Ok, pero eso lo que significa es que U1 pertenece al rango del operador lineal, que a su vez tiene que ser identificado con un elemento del kernel. O sea, dicho de otra forma, lo que estoy diciendo es, tengo un operador lineal y si ese operador lineal lo veo precisamente como todos los elementos que tomo en su dominio y los aviento a otro lado, entonces hay una identificación entre al menos el primer elemento, entre un elemento del kernel con un elemento del rango. Esa es la idea, eso es lo que me dice esto. En otras palabras, en términos de ecuaciones, pues ya conozco U0, entonces esto es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. ¿No? Y lo puedo resolver. Si tengo 1, entonces conozco este ya lo conocía, ya conozco lambda 1 porque supuestamente ya resolví este cuate y entonces lo único que tengo que hacer es encontrar a lambda 0 y al U2. Ya está. Está bien fácil. Pero todo el secreto es pensar en... bueno, y así me sigo para los órdenes superiores. Ahora, todo esto... igual, déjenme, le voy a cerrar aquí. Es pensarlo en términos de mapeos, bueno, de transformaciones lineales. Es un operador lineal. Es mucho más fácil verlo así, en lugar de ecuaciones diferenciales de valores a la frontera. Y la idea es la siguiente. Aquí voy a dar un brinco grande, pero básicamente lo que necesito son dos ingredientes importantes. El primero es la alternativa de Fredholm. Es simplemente un nombre, lo que dice es, si tengo un operador lineal y tengo a mu que es un real, entonces este problema no homogéneo tiene solución única. O bien, si psi fuera idénticamente 0, entonces lo que me dice es que existe un único mu. Lo único que me está diciendo es que... ¿Un único mu o un único phi? Un único phi, perdón, me confundí, un único phi. Entonces, básicamente lo que me está diciendo la alternativa de Fredholm es, pues fíjate en un operador lineal y te dice cómo son las soluciones para phi y mu. O sea, si esto representa precisamente un problema de valores a la frontera, entonces estas son las funciones propias y estas son los valores propios asociados a estas funciones propias. ¿Estás diciendo que todo R es en el espectro de Hall? Esa es la idea, justo. O sea, digo en general, para todo mu en los reales en general. Ahora, la alternativa de Fredholm lo que dice es clasificarme cuáles de estos precisamente hacen que esta igualdad se cumpla. Si psi es una función dada, entonces es única. Si psi es dada, si es distinta de 0. ¿Ok? Básicamente lo que decía es cómo relaciona los elementos del kernel de este operador con los elementos de su rango. Pero eso simplemente me interesa saber porque, si se fijan, esta ecuación representa a todos de este tipo. Eso por un lado. Y eso le llaman condición de solvabilidad, es simplemente si lo puedo resolver de forma única o no. Por otro lado, la identidad de Lagrange es, ok, tengo mi operador lineal, el que estamos conociendo. ¿Ok? Lo que yo sé es que los problemas anteriores son problemas de valores a la frontera. Donde el elegante es precisamente el operador que me dice cómo linealizar alrededor de un punto especial, bueno, una función especial. Y pues bueno, básicamente la identidad de Lagrange lo que me dice es si este operador conmuta de esta manera, dependiendo precisamente de que si esto es 0 o no. ¿Ok? Pero fíjense que aquí esto simplemente es integrar por partes dos veces, tomar la diferencia. Mejor, a partir de aquí, integrar dos partes dos veces y lo que me queda son estos términos evaluados en los extremos. Pero los extremos son todos 0. En otras palabras, lo que me está diciendo es que este cuate es igual a este. En otras palabras, este operador conmuta
en las entradas de este producto interior. ¿No? Estoy en L2. Entonces, si se fijan, empezamos con un problema donde solamente estoy hablando como si fuera Taylor. Y lo transformé a algo que tiene que ver con algo que tenga equivalencia a álgebra lineal. Bueno, un poquito más complejo porque estoy en espacio de dimensión infinita, son espacios de Banach. Pero lo único que estoy diciendo es ver cómo clasifico este operador que me habla de linealizar alrededor de un punto especial. ¿Cómo traduzco estas dos condiciones? Pues básicamente lo que estoy diciendo es, imagínense que tengo dos planos donde tengo los UJs y tengo los elementos UKs. Cuando esta diferencia es cero, lo que dice es que este operador actúa aquí y es lo mismo que actúe acá. Pero además, lo que me está diciendo es equivalente a que estos dos espacios son ortogonales. Si, por ejemplo, considerara la condición de solvabilidad. Es decir, si a este operador lo multiplico por alguna función, por ejemplo, tengo aquí un phi j y lo multiplico por otro elemento, un phi k, entonces, producto punto en L2, entonces, y resulta que del lado izquierdo tengo que hacer el mismo producto y eso me da 0, entonces básicamente lo que estoy diciendo es que el elemento phi k con el phi j viven en espacios ortogonales. Ahorita en el ejemplo igual queda un poquito más claro. O sea, lo único que estoy diciendo es, necesito esto para ver que efectivamente puedo resolver, cachito a cachito, y necesito esto para ver si el operador lineal es de una forma específica, que me permite precisamente representarlo como si fuera una operación entre dos espacios ortogonales. Entonces, en particular, parto de este problema y sé que conozco todo sobre U0 y todo sobre lambda 0. ¿No? Está dado en términos de información conocida. Ahora, aquí, ¿qué es lo que haría? Pues bueno, si multiplico producto interior de este cuate con U0, de ambos lados, pues de este lado yo sé que L conmuta, pero yo sé que U0 aplicado a L me da 0. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, del lado derecho tengo lambda 1, la norma cuadrada de U0 en L2, eso es un número, y eso tiene que ser igual al producto interior que les estaba diciendo. Pero esta L, por la identidad de Lagrange, conmuta. Pero a U0 le aplico L, pues eso me da 0. ¿Eso qué significa? Que todo este término tiene que ser 0. Ah, pero U0 ya lo conozco y sé que su norma es distinta de 0, ¿no? Porque es seno cuadrado. F'0 había dicho que era distinto de 0, por lo tanto lambda 1 tiene que ser 0. ¿Ok? En otras palabras, si lambda 1 es 0, entonces U1 pertenece al kernel de este operador L. En términos de lo que a nosotros interesa, lo único que estoy diciendo es, bueno, lambda está dado por lambda 0, que ya sé quién es. Lambda 1 es 0, entonces este no aparece. Entonces me tengo que ir, para obtener más información sobre lambda, conocer quién es lambda 2. ¿Ok? Entonces, ¿Esto siempre pasa o...? Sí. en este ejemplo en particular. En este ejemplo en particular. Y en este ejemplo en particular pasa porque este operador lo construí de tal manera que cumpliera con la identidad de Lagrange. Porque estoy pensando en un problemita de este tipo. De hecho, es un problema de Sturm-Liouville. Y en particular le pedí a F' que fuera distinta de 0. ¿No? Es que es precisamente el equivalente del seno. Pero no necesariamente. Entonces, hago lo mismo para la ecuación a segundo... Esta línea siempre es cierta, la primera línea. Sí, claro. Pero el hecho que nosotros tenemos que esto implica lambda 1 igual a 0 específicamente. Exactamente, específicamente. Pero la identidad de Lagrange siempre es cierta. Sí, para operadores de ese tipo, ¿no? De Sturm-Liouville. Sí, claro, por supuesto. Pero puede ser que haya operadores donde no necesariamente eso ocurre, ¿no? Tiene que ver con si es adjunto, si es adjunto. Exactamente. Justo. Entonces, o sea, básicamente el mensaje, lo que quiero es... Por ejemplo, ecuaciones de tipo de reacción, difusión o interdiferenciales como la de Luisa, estos operadores son nada adjuntos o... La segunda parte justamente tiene que ver con reacción-difusión.
¿cómo le harías para un problema de reacción-difusión? Y De por hecho, ejemplo, estos de lo que vimos con Luisa, estos sí, estos también serían algo adjunto cuando linealizas. No lo sé, habría que definir el operador de linealización y probar primero qué es autoadjunto. Y entonces, sí, igual podríamos intentar este enfoque. El linealizado ya lo calculan también en el archivo de Breslov. Buscan El que me enviaste. Sí. Pues ya está. Digo, ojo, pero esto es alrededor de un punto especial, ¿no? Para este ejemplo. Ahora, queremos saber cómo es lambda 2. Porque, ojo, nuestro objetivo era saber cuál es la fuerza crítica, o sea, es decir, cuánto necesito apretar a esta barra para que se doble, para que exista una solución no trivial. Entonces, me voy al problema de orden epsilon cuadrada, hago el mismo ejercicio, veo que del lado izquierdo tengo todos estos términos, identidad de Lagrange, yo sé que este cuate se hace 0, por lo tanto, toda esta suma es 0, y eso implica que lambda 2 queda dado de esta forma. ¿Ok? Eso está re bueno, porque lo que me está diciendo es que lambda tiene un valor que no depende de ese parámetro epsilon, y tiene una contribución de orden epsilon cuadrado. Y esa contribución está dada en términos de la información que representa precisamente la fuerza aplicada, ¿no? Que es Newton. Es decir, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo grafico a lambda en el eje horizontal y en el eje vertical me fijo en la norma de U0, solamente la norma de U0, yo sé que la norma de U0 es A. Y lo que me está diciendo es que lambda, al menos a primer orden, es decir, a orden líder, está dado por este punto, este punto, este punto, este punto y este punto, ¿no? Porque acuérdense que dependía de n cuadrada. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo varío lambda, voy a encontrar una sucesión ordenada, infinita, de bifurcaciones. Donde esta domina a esta, perdón, no es cierto, donde todas estas son las bifurcaciones principales. ¿Ok? En otras palabras, si tú me das una lambda, yo te voy a decir cómo es su cero. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, si consideramos a lambda al siguiente orden, entonces lo que estoy diciendo es que lambda es lambda 0, más la contribución dada por el término que acabamos de calcular, pero está multiplicado por epsilon cuadrado, que es epsilon a al cuadrado. ¿Pero quién es epsilon a? Pues es precisamente la amplitud de la expansión U, donde habíamos dicho que la solución donde partí es el 0. Y entonces, como U estaba dada por U0, U estaba dado por epsilon U0 más epsilon cuadrado U1, etcétera, etcétera, asintóticamente lo que estoy diciendo es que U toma esta forma. ¿Ok? En ese sentido, entonces, puedo hacer el mismo ejercicio, grafico y varío lambda, y en el eje horizontal voy a tomar la norma de U. ¿Qué norma? Pues en L2. En ese sentido, esta norma es aproximadamente epsilon A. Pero fíjense que estas curvas, cuando considero un elemento más de una expansión asintótica, ya no son rectas verticales, sino son precisamente parábolas, dadas por este compadre. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que si yo tengo a lambda, empiezo a crecer lambda, lo hago más grande, encuentro uno de estos eventos especiales, una bifurcación, y aquí va a emerger una familia de soluciones tales que están caracterizadas por este valor de f', que había dicho que f' era negativa. Entonces, como es negativa, quiere decir que para cada valor de esta curva, de esta rama, voy a tener una solución que representa solución no trivial. Esa es la idea. Pero en términos de lo que me interesa es, bueno, A lo largo de estas ramas, sabes que no sumas
al orden epsilon cuadrada sabes que no, ¿no? Porque será u Son- más epsilon cuadrada u... Exacto. O sea, justamente para cada n, que son cada uno de estos, tengo un seno con una frecuencia en x. Este es el primer orden. Pero si yo le pongo epsilon... Sí, sí, pero para cada n, si n es igual a 1, aquí estoy. Si n es igual a 2, estoy en esta. Pero esta no es ahí. Sí, sí, por eso, por eso. O sea, lo que estoy diciendo es, mi primera aproximación, estos representan soluciones no Sí, triviales, de la forma seno nx. A segundo orden, lo que digo es lo mismo, pero las ramas están dadas por esta cosa. Pero ahí ya no son seno de NX, ¿no? Será seno de NX más el segundo... No, lo que estoy diciendo es que para cuando n vale 1, si estoy en este punto, entonces, dependiendo de qué tan grande es a, voy a estar a lo largo de esta ramita. O sea, justamente lo que estoy diciendo es, aquí encontré una sucesión. Espera, ¿Cuál es la expresión de esa rama? porque u era igual a epsilon 0 más epsilon cuadrado 1, pero u1 ya hemos visto que era igual a 0, entonces u1 no contribuye, pero epsilon 2, u2 será distinto, ¿no? O sea, lo que dices es esto, ¿no? Ajá. Ah, pero fíjate, lo que está diciendo es, hago esta expansión y encuentro cada uno de estos, ¿va? Pero, lambda 0, en realidad, depende de n. O sea, ¿cuántos lambda ceros hay? Un chingo. Ok. Y para cada uno de estos, hay un u0, que a su vez, depende de n. Es como si dijeras, ¿Y por qué no le sumas? Digo, ahora que hemos llegado al epsilon cuadrado, podemos resolver esta ecuación ahí, la última, y eso nos dará un u2. un node que depende de n. Entonces cuando voy en la rama con las tridentes, la solución de las ramas será u0 más epsilon cubo u2. Exactamente. Ok. Sí, justo. O sea, no epsilon cubo, sería... velo de esta forma, piénsalo, como es un problema de valores a la frontera, si fuera lineal, expandes en Fourier. ¿No? Ok. Y en Fourier entonces tengo la base de Fourier, que son chingo de senos y cosenos. Y la combinación lineal de esos cuates te da la aproximación de Fourier de la función. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, bueno, para primer orden, para lambda 0, tengo un chingo de lambda ceros. Uno para cada n. O sea, lambda 0,1, lambda 0,2, lambda 0,3, lambda 0,4, etc. Para cada uno de esos hay un U01, U02, U03, U04, caracterizados por n. Después, me voy justamente a orden superior. A orden superior quiere decir, tomo la información de lambda 0 más lo que corresponde a lambda 2. Y lambda 2 es todo esto, porque encontramos quién es lambda 2. A lambda 2 le corresponde un U2. Le corresponde un montón de U2, que no los calculamos. Ah, ya. No los calculamos, solamente encontramos lambda 2, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es, dado que es un problema de valores a la frontera, hay un montonal de eventos dinámicos que representan soluciones no triviales. Y a todos ellos tengo asociado soluciones que representan justamente eso. En orden superior, lo que estoy diciendo es que en vez de tener esto, capturo la información de que representan soluciones no triviales, pero es como si ahora, en vez de estar aquí cerca, me alejo un poco y me doy cuenta que no son rectas verticales, sino que son algo que se parece a una parábola. Si siguiéramos el proceso, veríamos que lambda cúbica quizá tampoco existe, lambda cuártica sí, qué sé yo. ¿Sí lo ves? Sí. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo en esta figura es que la fuerza crítica que necesito está dada por esto y una expansión de este tipo, donde simplemente esto cuate me dice qué tan grande es la fuerza mínima y estas son las contribuciones dadas por la amplitud de la solución no trivial. Obviamente, si hubiéramos seguido, entonces hubiéramos encontrado aquí la contribución de orden epsilon cúbico, cuártico, qué sé yo. ¿Sí? Ojo,
F cúbica, el signo de F cúbica determina si las parábolas abren hacia acá o abren hacia la izquierda. En este caso aquí les estoy mostrando una bifurcación que es de tenedor, súper crítica. Claro, falta analizar la estabilidad en el tiempo, ¿ok? Que es otro asunto, pero de eso voy a platicar un poquito más adelante. Más o menos estamos en la misma página, ¿cuál es la idea? Ok, entonces, en términos de esta misma idea, lo que me interesaría saber es, bueno, ¿qué pasa si tengo una población de peces que viven cerca de la playa? Tengo una flotilla pesquera y lo que me interesa de esa flotilla pesquera es, pues precisamente, este problema. O sea, voy a pensar que mi playa es plana. Lo que me interesa es saber si tengo aquí mi flotilla y mi flotilla pesquera va a poner aquí una red. Donde pues la función de esta red es precisamente capturar a los peces. Y aquí hay un montón de pececitos. ¿Ok? Donde estos peces tienen alimento limitado. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia pongo mi red de la playa? ¿Qué es lo que quiero? Bueno, pues yo como jefe de esta flotilla no quiero que sean muy lejos porque eso implica una inversión mayor para mí. Más alimento para los que comandan estos y más gasolina sobre todo. Pero al mismo tiempo no lo puedo poner muy cerca porque si los pongo muy cerca entonces va a haber menos alimento para estos cuates y entonces puedo disparar un evento de extinción. Entonces la idea es cuál es la distancia óptima que precisamente permite que la población de peces sobreviva. Entonces, en ese sentido, lo que tengo que pensar es en U va a representar la densidad de peces en el tiempo en la posición X, donde X simplemente va a ser la distancia a la playa porque estoy idealizando que todo es planito. Por eso es una sola dimensión. Voy a pensar que precisamente pensando en crecimiento de Malthus, la razón de crecimiento intrínseca de Malthus depende de la densidad y va a estar dada por esta función, donde gamma me dice qué tan bueno y qué tan prolífico soy o qué tan prolífica es esta densidad de peces para reproducirse, y GU es el crecimiento logístico. Lo que está diciendo es que si U es muy grande, está cerca de UM por la izquierda, entonces G es muy pequeño, por lo tanto me reproduzco muy pobremente. Entonces, voy a pensar que cada uno de esos peces se mueve como si fuera una caminata aleatoria. En ese sentido, entonces macroscópicamente es un proceso difusivo. Después, puesto en palabras elegantes, es la ecuación de Fokker-Planck, la versión más simple. Pero solamente eso es para decir que estoy utilizando probabilidad para ver cómo se comporta macroscópicamente esta densidad de peces. Y lo que voy a pensar es que si estoy en la playa, pues no puedo brincar a la playa porque soy un pez. Si estoy en la red, pues simplemente es 0 porque me atraparon. ¿Ok? Entonces, el problema que tenemos que resolver se puede escribir de esta manera. Es una ecuación de reacción-difusión, donde esto representa el segundo momento de probabilidad, simplemente es un proceso difusivo, la contribución de Malthus, que es denso dependiente, y quiero ver cómo cambia en el tiempo, condiciones de frontera y mi dominio. ¿Ok? Entonces, la idea es pensar en esto como si fuera un sistema dinámico. Es decir, este compadre va a ser mi funcional. Este funcional donde toma elementos en el espacio de Banach. No, pues es una ecuación diferencial. En ese sentido, la idea, la estrategia es, bueno, pues tomo las derivadas con respecto al tiempo igual a 0, veo si este cuate igual a 0 tiene soluciones, y una vez que las encuentro, analizo su estabilidad. ¿Ok? ¿Qué más puedo? En otras palabras, de hecho es lo que está aquí escrito. Juego un poco con los cambios de variable, etcétera, y todo se convierte en este problema. Donde ahora este parámetro D, que lo voy a llamar difusión intrínseca, está dado en términos de qué tan buenos son los peces para moverse, cuál es su movilidad, la distancia de la red a la playa y gamma, que representa qué tan rápido me reproduzco. En ese sentido, fíjense que si soy muy perezoso y me muevo muy lentamente en donde tengo espacio, entonces D es pequeñito.
Si H es muy grande, significa que la red está muy lejos de la playa. Si gamma es muy grande, es decir, que soy buenísimo para reproducirme, entonces D es muy chiquito. En otras palabras, como estoy pensando en capturar las ideas del ejemplo anterior, D va a ser mi candidato a que sirva como parámetro de bifurcación. Pero sobre todo, porque lo que me interesa es H. H es el que me va a decir a qué distancia voy a poner mi red para que sobreviva la población. En ese sentido, lo que tengo que ver es si, viendo como sistema dinámico, este funcional admite puntos de equilibrio, es decir, soluciones de equilibrio, tales que sean distintas de cero. Y además quiero que sean estables en el tiempo, porque si son inestables en el tiempo, pues no me sirve de nada, ¿no? Pero ¿cómo queda entonces la Gamma se reproducen? es el ritmo al que se reproduce la población. ¿Por qué si se reproducen rápido la difusión es pequeña? Porque se atasca. Porque se atasca, ¿no? O sea, si me reproduzco mucho, saturo el medio rapidísimo. Y entonces tengo poco espacio para moverme. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a buscar soluciones de equilibrio al funcional. Y ahora lo único que voy a hacer es reescribirlo de tal manera que voy a generar el parámetro A para que esté aquí. ¿Por qué lo escribo así? Porque de esta manera es un oscilador armónico no lineal. Y de esta forma, f de b tiene esta forma logística, súper simple. Exactamente. Entonces, fíjense que 0 es solución y representa extinción. Y ese término, a partir de ese término, tiene que salir lo que representa sobrevivencia. Para valores de A. Si encuentro A, encuentro D, y si encuentro D, encuentro H. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo primero que tengo que ver es, ¿cómo es F? Pues el 0 es solución, por lo tanto, linealizo. F a primer orden es el oscilador armónico, bueno, armónico entre comillas, porque tengo condiciones a la frontera. Y de esta forma veo que este problema tiene solución de tipo coseno siempre y cuando A sea igual a pi medios. ¿Cómo me di cuenta de eso? Pues precisamente porque resuelvo esta ecuación, tengo una combinación lineal de senos y cosenos, en particular no importa, me agarro seno más coseno, impongo esta condición y después para que esta se cumpla, A tiene que ser pi medios. Ok, linealmente. Pero yo no sé si para valores de A más grandes tengo soluciones no triviales. Entonces, en ese sentido, A, que está conectado con D, que a su vez está conectado con H, que es el que me interesa, lo expando asintóticamente. Y correspondientemente a B, lo expando asintóticamente. Ok, entonces, defino ahora mi operador de linealización de esta forma. ¿Cómo me doy cuenta que es de esta forma? Pues bueno, porque linealmente vi que este compadre tiene una solución no trivial. Entonces lo único que hago es, voy a verificar que esto se cumple para órdenes superiores de mi V, que quiero que represente sobrevivencia. En ese sentido, el problema anterior va a ser, a orden líder es este cuate, yo ya sé que esta es la solución, caracterizado por una amplitud, ¿no? Porque es una constante de integración simplemente. Esta amplitud lo que va a decirme es, bueno, ¿qué tal si la amplitud es pequeñita? Eso quiere decir que esta función representa sobrevivencia, una distribución de estos pececitos en esta región, distinta de 0, y A lo único que me va a decir es qué tan grande, qué tan pequeño. ¿Ok? A orden epsilon, encuentro esta expresión, y a partir de aquí hago el tratamiento que hicimos para lo de la barrita y encontramos que el término A1 está dado por 4 sobre 3pi. ¿Eso qué significa? Y así me sigo a órdenes superiores. ¿Con eso es suficiente? Pues al menos parece que sí, porque dice A va a ser asintóticamente, va a tener una expansión asintótica dominada por pi medios y contribuciones de orden lineal en la amplitud, parametrizado por epsilon, ¿no? Porque propuso una expansión asintótica. De tal manera que V, que representa la densidad de peces normalizada, soluciones que o es extinción o sobrevivencia, van a ser precisamente dominadas por el parámetro A
y con una contribución pequeñita. ¿Ok? En otras palabras, como hago esta identificación, entonces puedo decir que A va a depender de B evaluada en 0, o sea, de la amplitud en la costa. En este sentido, entonces, lo que puedo decir es que esta expresión asintótica me dice que hay un valor de A tal que representa soluciones que no son la solución 0. Simplemente están parametrizadas por B en la playa. En otras palabras, lo que estoy diciendo, este coseno tiene esta forma. Si aquí está pi, y este es A, por epsilon, lo que estoy diciendo es que entre 0 y pi, perdón, lo había escrito de 0 a 1, la distribución de peces va a ser mayor en la playa y conforme me vaya acercando a la red, pues va a caer a 0. Entonces, lo único que tengo que ver, esto se vale para amplitudes de A pequeñitas. Yo quiero saber si esto también se vale para amplitudes de A grandes. Entonces, en este sentido, ahora ya no puedo pensarlo simplemente como un problema de estoy ahí cerca, sino tengo que pensar en todas las soluciones con A grande. Entonces, en ese sentido, puedo construir una primera integral. Simplemente es hacer las cuentas. A partir de aquí, debido a las características de cómo es B, entonces A toma esta forma, donde esta F mayúscula es este objeto horrible, y resulta que esta integral, donde B a la 0, lo único que estoy diciendo es que es precisamente el parámetro que parametriza la amplitud. Entonces, esta cosa es una función horrible, espantosa, pero la puedo expandir asintóticamente utilizando los mismos métodos. Tomo una expansión de B, sustituyo, hago una aproximación y resulta que esto asintóticamente es esto. Y esto está bien fácil de integrar porque es precisamente el arcoseno. Está bien bonito porque resulta que el arcoseno, esta integral me da pi medios. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que si aquí grafico A y aquí grafico a U0, aquí hay un valor en pi medios que para amplitudes pequeñas es una recta. Pero para amplitudes grandes, esto parece que hace algo así. Y la convergencia de amplitudes grandes es precisamente en pi medios. O sea, estoy pegando todo lo que representa amplitudes grandes de mi población de peces con lo que representa amplitudes pequeñas de mi población de peces y llegan al mismo lugar donde se dispara este evento dinámico distinto. ¿Ok? O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que como A tiene que ser pi medios, entonces la distancia óptima está dada solamente por qué tan rápido se mueven los peces, o se difunden, o cuál es su movilidad, y es inversamente proporcional a qué tan bueno soy para reproducirme. Entonces, si soy pésimo para reproducirme, entonces la H van a necesitar más espacio esos cuates, ¿no? Me tengo que poner más lejos. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, resulta que esta es una bifurcación transcrítica. Lo único que dice es que en este punto tengo multiplicidad 2 en las soluciones, la trivial y la que representa sobrevivencia. No hemos visto la estabilidad. Entonces, lo único que estamos haciendo es, como es un sistema dinámico, estamos encontrando puntos de equilibrio. Ahora queremos saber si ante perturbaciones esta cosa es estable o no estable en el tiempo. Entonces, el problema de estabilidad. ¿Cuál te gusta más que era? ¿A pequeño? A pequeña es por aquí, ¿no? Amplitudes chiquititas. No, la variable del parámetro A minúsculo. Era 1 sobre raíz de D. Ah, ya. ¿Ok? Entonces, ahora, la estabilidad. Pues tengo que ver la estabilidad de la solución 0 y la estabilidad de la solución no trivial. O sea, todos estos y todos estos. Entonces, alrededor de 0, pues simplemente es este cuate, ¿no? Es la derivada de Frechet del funcional multiplicado por B. Básicamente es un jacobiano esto. Entonces, en este sentido, ahora tengo que resolver un sistema lineal para T. Como es lineal, puedo proponer precisamente la expansión de Fourier, que está dada por esto,
Y a partir de aquí yo sé que estas lambdas j están ordenadas, dadas por esta cosa de aquí. Sé que lambda 1 es el más grande de todos los demás. Y resulta que lambda 1, que es precisamente dado por este compadre, y este compadre D, conozco a D, dado A, conozco a KJ, dado esta cosa, simplemente es hacer las cuentas. Entonces puedo decir que la solución idénticamente 0 es estable si H está más chico que el H crítico. O sea, si estoy muy cerca de la playa, la población se muere. Si paso el H crítico, entonces la población que representa extinción es inestable. Ahora, lo único que tendríamos que probar es que las soluciones que representan sobrevivencia son estables en el tiempo. Pero ese es un problema bien difícil, porque eso representa que ahora este cuate de aquí depende de una función de x. Y ese es un problema no autónomo. Ya, espantoso. Generalmente eso ya se hace numéricamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, la idea es básicamente todo este análisis que parece que es simplemente hacer cuentitas, nos permite rigurosamente describir cuál es el parámetro que me da la información que estamos buscando y aparte nos dice cómo. Y la idea central que les quiero, o que quiero que se les quede en la cabeza es que pues, es un sistema dinámico, es encontrar puntos de equilibrio en el espacio adecuado, calcular su aproximación asintótica en el espacio adecuado y a partir de ahí decir algo al respecto. Problemas bien difíciles, o sea, me agarro una ecuación diferencial parcial no lineal, no importa, es un sistema dinámico. Lo traté como si fuera una función y lo expandí como si fuera Taylor. Ese es el mensaje. El problema de las no triviales es precisamente lo que les decía. Ahora f', donde f es precisamente el mapeo logístico, está evaluado en una función de x. Ya, está difícil. ¿Por qué? Ahora lambda, o sea, estas phis, pues corresponden a un problema de valores a la frontera no autónomo y estas lambdas, pues tienen que estar asociados a ellos. Entonces, problema complicado al menos analíticamente, numéricamente es bastante fácil. Entonces, esa es la idea de la primera parte. Sí, no sé si me quemé demasiado tiempo. ¿Mande? Son 7:13, me quemé bastante. Entonces digo, yo puedo seguir, pero como ustedes digan. La segunda parte es sobre el... Es más de investigación y esa tiene que ver con un problema bioquímico. Y para mí Entonces, hasta las 8 esencialmente tal vez ¿aguantan? para las 8. Ok. Entonces, si quieres, hago una pequeña pausa. Te espero. Entonces, está bonito, porque la idea de esto es Primero, gracias por esta parte porque estuvo genial. espero que les haya quedado claro. Siempre para mí, nunca entendí cosas de estas cosas de bases diferenciales y por la bio. Bien. Yo son casi ortogonales a los métodos que conozco de perturbaciones singulares. Y hay casos en los cuales estos funcionan y los otros no, y viceversa. De hecho, las perturbaciones singulares no funcionan para problemas no autónomos. Y no funciona cuando D es un parámetro de bifurcación, por ejemplo. Exacto. Ahí no puede hacer nada. Se pone, sí, justo. Y seguramente no autónomo, sí. De hecho, el problema de los que voy a platicar ahorita, al menos cuando empecé a trabajarlo, intenté usar eso y no pude. Nunca había logrado agarrar esta componente de dos veces. Chiva. Entonces esperamos, ¿cómo se llama este cuate? Enrique. Vamos a Enrique. Eso me voy, pero muchas gracias. Claro. ¿Tú eres matemática? ¿Estudias aquí o ya terminaste o cómo es? Yo soy física. ¿Eres física? ¿Pero estás estudiando acá o terminaste? Bueno, ya acabé mis créditos. ¿Cómo estamos, man? No te reconozco cuando llegaste con pelo corto. ¿Qué es eso, güey?
¿Cuánto tiempo tienes que te lo cortaste? 6 meses. Ah, no, ya hace un buen rato. Que no viene. grabar esto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces Te invitaría como a ir al... rápido. Sí, No, rápido, sí, sí, sí. Sí, no, no, de hecho esto ya es menos detalle. Bueno, la idea de lo que les voy a platicar es el último resultadito que nos salió de un problemita que tiene que ver con la interacción bioquímica en una célula en particular. Entonces, la Arabidopsis thaliana es básicamente una planta, es el oscilador armónico de los biólogos de plantas. Y tiene la característica que pues, está genéticamente perfectamente bien, bueno, está bastante bien, es bien conocida experimentalmente. En particular, en la raíz, si hacen un corte transversal, vemos que precisamente en la corteza hay dos tipos de células. O sea, la pregunta es básicamente, hay varias preguntas, pero una de ellas es, ¿por qué estas células que inicialmente en el meristema son justamente nacen iguales, por qué algunas de ellas generan unas protuberancias? Estas células se llaman pelos radiculares. ¿Por qué son importantes? Porque estas protuberancias ayudan al anclaje a la célula, a toma de nutrientes, interacción con otros cuates, que no es ella misma. Pero lo que es curioso, al menos desde el punto de vista dinámico, es que debe haber algún agente, en principio bioquímico, que le dice a cada uno de estos cuates, si tú generas protuberancia, tienes que estar muy lejos de otra. Entonces, en realidad es un problema de optimización, si lo piensan un poquito. Entonces, ¿cuál es la idea de este análisis? Bueno, en principio lo que me interesa son estas preguntas. Este es un problema que originalmente, al menos desde el punto experimental, se considera puramente a nivel subcelular. Es decir, las propiedades físicas que tienen que ver con la geometría no importan. Y la propuesta es que nosotros hacemos es que sí importa. La influencia puede ser pequeña, pero es relevante. Entonces, en este sentido, la forma y cómo crece influyen. En particular, la auxina, que es una hormona, que es la que cataliza todos estos, un montón de procesos en plantas, es la reina. Cómo participa y cómo interactúa con propiedades físicas, que tienen que ver con cómo se dobla o cuáles son cómo va creciendo la célula. En particular, lo que les quiero presentar es, bueno, si tengo una célula que genera un pelito, entonces, ¿cuál es el papel de las que la flanquean? ¿Solamente proveen de auxina o qué? Y bueno, esta parte es más dinámica, es simplemente si considero, en vez de pensar en una célula que es muy delgadita y que solamente es una línea, lo voy a pensar con un poquito de grosor. Entonces eso quiere decir que estoy considerando un grado de libertad mayor, por lo tanto yo sé que hay eventos dinámicos que deben influir, al menos en otros problemas. Aquí, cómo influyen y si son relevantes o no, ¿qué podemos decir al respecto? Entonces, la idea del modelo es ya les había platicado, no sé si todos estaban, pero rápidamente consideren que tengo una de estas células, entra auxina por un lado, sale por otro, aquí hay unas compuertas bioquímicas y básicamente en la superficie tenemos una familia de proteínas tales que se agrupan, representadas por U, y una vez que se agrupan se pegan a la pared celular y una vez que ocurre eso, entonces empiezan a debilitar la pared celular y crece eventualmente una protuberancia. Y B van a ser todas esas proteínas que están participando en este juego de me prendo y apago, de estas proteínas se prenden y apagan, es decir, se pegan o no se pegan, y pues bueno, ahí están, es como si tengo un prendido y apagado. Entonces, el modelo de reacción-difusión que se propone tiene algunos defectos, en particular estoy pensando que la difusión sigue un proceso estocástico, una distribución normal. No necesariamente es cierto, o sea, es pensar que todo se comporta muy bien. Entonces, primera falla. Segunda falla estoy pensando en que U son todos los miembros de la familia de los que se activan y B son todos los que se inactivan. Entonces no puedo saber exactamente cuáles son las proteínas que hacen qué. Entonces, desde este punto de vista, simplemente estoy considerando, hay dos variables de estado, unos están prendidos, generan protuberancia y los otros no. Entonces estoy perdiendo información. La parte que es interesante desde el punto de vista de sistemas dinámicos es que este problema es un problema de reacción-difusión, pero es no homogéneo, porque el parámetro que representa la distribución de auxina depende de la posición. Eso es porque se sabe que la auxina entra por un lado de la célula
Y las compuertas bioquímicas, como aquí solo permiten entrada y aquí solo permiten salida, y la difusión de esta hormona es mucho más rápida que la difusión de las proteínas, entonces en la escala de tiempo de las proteínas es como si esto estuviera fijo en el tiempo, pero inhomogéneamente distribuido. Entonces las preguntas que nos interesan son, ¿podemos encontrar soluciones U y B tal que representan una alta concentración de activos? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el papel de los inactivos? Si eso ocurre, esas soluciones son estables o inestables en el tiempo, y si son inestables, entonces, ¿qué producen? Eso es básicamente el centro del estudio. Entonces, nada más para aterrizar hacia dónde vamos y conectarlo con la parte anterior, pensamos primero en que la célula es muy delgada en términos de, es una célula no gorda, que es alrededor, eso tiene un grosor de 20 micrones, contra cuando ocurre este proceso es alrededor entre 40 y 70 micrones, más o menos. Entonces la primera aproximación es pensar en que el dominio es unidimensional, es decir, el espacio simplemente es adelante y atrás. Lo veo como problema dinámico, es decir, un sistema dinámico. Si lo veo como sistema dinámico, entonces hago este análisis y lo que puedo hacer es numéricamente calcular todas las ramas que representan soluciones no triviales, donde la curva azul representa la concentración de los activos y la roja de los inactivos. Lo que vemos es que el diagrama de y bueno, si varío el parámetro K20, que es precisamente el que dice qué tan bueno para catalizar es la auxina, aquí lo que estoy diciendo es, bueno, si el parámetro que me representa esa capacidad de catalización va creciendo, entonces emerge una solución, una rama de soluciones que representan concentraciones donde concentraciones de los activos y de los inactivos en lugares específicos, las curvas sólidas son las ramas estables y las líneas pintadas son las inestables. En particular lo que nos interesan son estas cuatro que representan soluciones de este tipo. Este es el caso típico, es decir, hay un lugar entre la célula donde tenga una alta concentración de los activos. Este es otro mutante, un mutante y otro mutante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el diagrama de bifurcación? Que bueno, que dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño es K20, puedo caer en cualquiera de esas tres ramas. Como estoy en un espacio de dimensiones muy grande, entonces en realidad esto es una proyección. No significa que estas se intersequen, simplemente es una proyección. Pero lo que sí me está diciendo es que hay ramas estables que se superponen. En ese sentido está re bueno, porque lo que está diciendo el sistema es que es robusto. O sea, una vez que caigo en el estado típico, sacarme de aquí va a estar grueso. O sea, tengo que meterle un montonal de auxina o quitar un montonal de auxina, suponiendo que eso fuera posible. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que las amplitudes son asimétricas. La culpa de eso es la distribución de auxina. Vemos que para valores distintos de K20 a distintas longitudes, tengo eventos dinámicos donde solamente empezando con 2 pulsos, que representan una alta concentración de las auxinas, de las proteínas activas, en el tiempo una solamente persiste, pero hay una longitud en la cual las dos persisten en el tiempo. Si la cantidad de auxina es mayor, entonces la longitud crítica es más pequeña. Entonces lo que nos está diciendo es que hay una relación inversamente proporcional entre una propiedad que tiene que ver con la forma y otra propiedad que tiene que ver con la parte bioquímica. Entonces nuestra primera evidencia, al menos desde el punto de vista analítico, de que sí importa la forma en este problema. Podemos caracterizar, al menos en una dimensión, logramos caracterizar precisamente, analizar que efectivamente esto ocurre. La idea es utilizar toda la herramienta anterior, es decir, asintóticamente construimos la solución de un pulso, asintóticamente construimos las de varios pulsos, linealizamos alrededor, analizamos el problema como si fuera precisamente cuáles son los valores propios con parte real positiva, parte real negativa, y encontramos una relación entre K20 y la longitud, que predice precisamente esto. Está lindo porque toda la parte asintótica lo que me dice es tus simulaciones son buenas. Esa es la idea, ese es el mensaje. Bueno, ahí está la referencia. Después, como lo que interesa es en 2 dimensiones, la pregunta en términos de biológicos son, ok, yo ya sé qué pasa con una célula que solamente es una línea, pero lo que me interesa es hacerla engordar.
Entonces, en ese sentido, tengo varias hipótesis. Si la voy a hacer engordar, entonces tengo que considerar las células que están flanqueando. ¿Eso qué significa? Que tengo que considerar dos escenarios. Una, las que flanquean no aportan auxina transversalmente. Va. La segunda es sí aportan auxina transversalmente. Entonces, primero analizamos el caso donde no hay influencia en el sentido transversal. Eso quiere decir que si tengo un pulso en una dimensión, a la hora de hacer grueso el dominio, pues tengo una banda. Y sigue siendo solución, estado de equilibrio, quiero decir. En ese sentido, pues hago otra vez el diagrama de bifurcación, recuperamos que todo el diagrama de bifurcación es exactamente el mismo, excepto que las ramas que representaban estabilidad ya no son estables. Eso es esperarse, porque justamente como estoy agregando un grado de libertad más, entonces lo puedo formular en que las bandas, pues necesitas mucha energía para que haya una alta concentración de auxinas activas, de tal manera que tengan una configuración específica. Pero a la naturaleza le gusta ahorrar. Y los físicos dicen, es que es máxima entropía. Lo pueden formular así si quieren. Entonces la idea es, para hacer este análisis es, tengo U estrellita, o sea, Xi va a ser una variable que me dice la posición alrededor del punto donde tengo la alta concentración, el máximo de las U's. Esta es solución asintótica de equilibrio, y ahora lo que voy a hacer es perturbarlo de tal manera que estas M's son los modos de Fourier transversales, porque transversalmente es constante. O sea, lo que estoy diciendo es, corto una rebanada, hago mi pan, y lo suelto. Y la pregunta es, ¿todas las rebanadas se quedan ahí o se desmoronan? Esa es la idea, y está representado con este término y este término. Qué bonito. Está bonito, ¿no? Lo que vimos también es que este coeficiente D1, que está relacionado con la difusión de los activos, el sistema de reacción-difusión, como el caso anterior, el caso de los pececitos y la flotilla, pues es el coeficiente de difusión efectivo, donde capturo la longitud. Eso quiere decir que si D1 decrece, entonces L crece. En otras palabras, si considero que la longitud de la célula va haciéndose más grande, entonces pierdo estabilidad. O sea, las configuraciones que numéricamente sugiera que aquí hay una barra en la fronterita, esto representa una barra en la frontera, lo que estoy diciendo es que si la longitud es muy grande, longitudinalmente, valga la redundancia, entonces este cuate se comprime. Entonces todo es inestable. ¿Por qué hacemos eso? Porque como la idea es asintótica, queremos considerar un parámetro que sea pequeño. Y el parámetro que va a ser pequeño es precisamente D1. Analíticamente, ¿qué significa esto? Lo que significa es, construyo en una dimensión mi rebanada, hago copias y este es mi pan. Y a este pan le doy una patada. Y una vez que le doy una patada, construyo precisamente mi problema de valores propios, no lineal, no local, espantoso. Se ve horrible, donde esta W es secante hiperbólica cuadrada. Esto sale de hacer una aproximación asintótica de este pulso. ¿De dónde salió eso? Pues lo que estoy diciendo es que el pulso es como una delta de Dirac, visto desde lejos, y visto desde cerca es una secante hiperbólica cuadrada, que eso, de hecho, es la forma como construyes una delta de Dirac. Estamos integrando de menos infinito a infinito, porque todo esto lo que está diciendo es, en la escala donde estoy de lejos, lo veo como si fuera un valor finito. De cerca, pues tengo que integrar toda esa distribución. Entonces, esa es la analogía. Los ingredientes esenciales son epsilon y S y M. Entonces, a partir de este problema, donde S captura la razón entre qué tan larga y qué tan gorda está la célula, entonces este parámetro lo que me dice es cuál es la influencia que tiene que ver con las propiedades físicas de la celulita. Y a través de esta ecuación lo que dice, todo lo que está en morado captura los elementos que tienen que ver con la auxina, es la parte bioquímica, y todo lo que está en verde captura todos los elementos que tienen que ver con las propiedades físicas. Y esta igualdad lo que está diciendo es que están correlacionados. ¿Cómo están correlacionados? Pues bueno, la idea de, a partir de aquí, analíticamente, podemos probar que cruza aquí en 0, y si suponemos que m es una variable continua, entonces hay un máximo. Eso está bueno, al menos hay uno, digo, puede haber más. Eso quiere decir que
si estoy graficando la parte real de los valores propios de este problema, donde el máximo es muy positivo, que responde a un modo de Fourier más positivo. Eso quiere decir que esta M estrella me va a decir que mi pan se va a romper en varios pulsos. Se va a romper en M estrella partes. Esa es la idea. Y la idea del análisis, lo que probamos es que esto siempre pasa. Para este caso. Está bonito. La evidencia numérica es esa. Ahora, numéricamente, a partir de... Todo esto es decir, todo esto no estaba la vez pasada. Sí, No, la vez pasada solamente fue una dimensión. Entonces, esto simplemente es ahora, ya sé toda una dimensión, ahora lo que quiero hacer es... y pruebo la primera hipótesis. No hay influencia de los externos. Pero mostraste simulaciones en 2 dimensiones, pero no había nada de esto. Esto ya es... Esto es justamente. Y ahorita les pongo una simulación. Entonces, a partir de aquí, o sea, numéricamente... analíticamente decimos, esa es la forma de la relación antidispersión, es decir, ¿cómo son la parte real de los valores propios los que discriminan estabilidad e inestabilidad? Probamos que esto siempre ocurre variando los modos. Y a partir de aquí, calculamos numéricamente y tenemos que, para distintos valores, distintas posiciones de una sola bandita, para un S fijo, todos tienen esta relación de dispersión. Entonces, esta es evidencia numérica de lo que analíticamente probamos. Fijamos una posición relativa y tomamos distintos valores de S, distintos grosores, y vimos que casi es lo mismo. Y después lo que hicimos, ok, a lo mejor estamos en el espacio de parámetros asintótico. Quiero irme al espacio de parámetros donde aparecía una familia de soluciones estables. Y vimos que excepto esta, todas siguen más o menos el mismo comportamiento cualitativo. Ahora, ¿esto qué significa? Pues déjenme mostrarles una simulación. Que corresponde precisamente ok, y luego sí está, sí lo mostró. Ups, perdón, pero no era el que yo quería. Esperen. ¿Era este? Sí, mira, ahí está. Tengo una barda, se rompe. Esta es la simulación que corresponde al caso con S igual a 5.5 en la posición relativa a punto 4. Lo que vemos es que la banda se rompe, se forman 2 pulsos y después estos cuates se acercan, pero hay algo que les dice que se tienen que alinear. Entonces, hasta ahorita explicamos que la banda no es estable en el tiempo, pero no hemos explicado por qué se acumulan ahí, así. Además es un fenómeno global, ¿sí? Sí, de hecho. Entonces... ¿Y corruptura de simetría? El hecho de... Porque tu espacio es simétrico en esta dirección. En esta no, porque hay oxígeno, pero en esta sí. Entonces hay 2 posiciones posibles. O ambos están a la misma largueza, pero en puntos distintos, o se alinean. Sí, eso es lo que yo creía, pero ahorita vas a ver que no. Entonces la simulación corresponde a este valor de S y a esta posición relativa X0, que es más o menos entre 2 y 3 y 2 y 3. Entonces predecimos que se rompe entre 2 y 3 puntos. Después, justamente la pregunta es, pues no, tiene como es simétrico respecto a la dirección transversal, entonces pues no hay muchas configuraciones. Entonces lo que hicimos... Una así. O así. Entonces, son esas 2. Con 2 pulsos. Con 2 pulsos. Pero, ¿cómo aseguro que aparecen 2 pulsos? O sea, lo único que hemos probado aquí es que la banda se rompe en 2. ¿No? Bueno, se rompe en el modo más inestable. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, pues me tomo el conjunto de parámetros que están más cercanos de la biología. Esa parte no me la pregunten, simplemente los agarré de otro artículo y le creí. Y lo que hicimos fue hacer continuación numérica en 2 dimensiones, justo.
La pregunta es, en el conjunto de parámetros que están cercanos a la biología, ¿qué tipo de patrones voy a observar? O sea, soluciones de equilibrio que son estables. Y lo que vimos es que, pues, recupero la misma comportamiento cualitativo de una dimensión, es decir, hay superposición de ramas estables, donde la rama 1 corresponde a la banda estable en la fronterita, el que ya había dicho que no podía ser posible. 2, 3 y 4 son 2, 3 y 4. O sea, es mucho más rica de lo que creíamos. No siempre voy a tener solamente 2 pulsos, sino puedo tener comportamientos híbridos. Aquí una forma de cacahuate, aquí hay una banda con pulsos. Debido a la simetría, esto en realidad es un pulso, este es un pulso, este es un pulso y este es un pulso. Es biológicamente irrelevante. No, porque eso no lo ves. ¿Cómo se hace el problema? Pues les había dicho que al final, al cabo, todo es un sistema dinámico. Y estamos hablando de funcionales, espacios de Banach, mangos. La idea es, numéricamente no puedo trabajar con espacios de Banach. Puedo trabajar con cosas finitas. Entonces, en ese sentido, construimos una matriz, identificamos un vector U, un vector V, de esta manera. Discretizamos el operador de derivada en X, o el operador de segunda derivada en Y. Construimos el operador de Laplace, donde estos son los productos de Kronecker. Simplemente lo único que estoy diciendo es, quiero la derivada en 2 dimensiones, pero la quiero diagonal. Construyo el vector W, que es todos los U's y todos los V's. Entonces es un sistema enorme, dinámico, porque ahora W punto va a ser una matriz de difusión multiplicada por el operador que representa Laplace, aplicado a W, más la contribución H. ¿Y H quién es? Pues son las componentes que representan precisamente la parte bioquímica, o sea, la interacción de reacción. En ese sentido, entonces, todo el problema consiste en, pues calcula los equilibrios, calcula ceros. Esta X, pues está dada por la discretización, entonces en realidad todo esto es H de X en algún N a otro N. Y después le dices a tu resolvedor favorito, calcula los valores propios. ¿Cuáles? Los más grandes. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque es Laplace al fin y al cabo, entonces yo sé que están ordenados. Entonces calcula los de la parte real más grande. 10, 15, 30, los que tú quieras. Entonces, para un valor de tu parámetro, calcula un 0, calcula estabilidad. Utiliza eso en tu método de Newton-Raphson para iniciar y calcular otro 0 variando tu parámetro, darle un brinco. Lo haces las veces que tú quieras y encuentras esto. Entonces, todo tu problema de espacios de Banach en realidad es otra vez un sistema dinámico. Esto de aquí se utilizan métodos numéricos, uno se llama pseudoarco, no voy a platicar de eso, pero la idea es básicamente 0, encuentro una raíz para un valor de un parámetro, como ya calculé por Newton-Raphson justamente esa raíz, entonces la estabilidad está dada automáticamente. Y bueno, pues aquí está la bibliografía. Ok, ahora, ya vimos que no es posible, que el hecho de que la contribución de las células que no generan pelo hacia las que sí generan pelo no puede ser nula. Tiene que haber algo que haga que se generen protuberancias en algún lugar allá adentro. Por un lado. Por otro lado, no hemos explicado el hecho de que una vez que se rompen, ¿por qué se ordenan? Suponiendo que son 2, ¿por qué se ordenan así? La respuesta intuitiva es porque hay un gradiente, ¿no? En la dirección longitudinal. Entonces, si es así, pues está fácil. Pero si hay contribución de las que flanquean, entonces, pues me gustaría saber cuál es esa contribución en términos de una vez que se rompe la bandita. Si es que hay una banda, es decir, o que no se forma esa bandita. Entonces, la idea es la siguiente. La célula, por ¿cómo se llama? La parte central de la raíz viaja la auxina hasta el meristemo. Una vez que llega al meristemo, se mueve por la corteza y dependiendo dónde esté, bueno, más bien el flujo de la auxina sigue por la corteza, pero algunas veces se va a ir para adentro. Entonces, ¿cómo se da este mecanismo? Debido a unas compuertas bioquímicas, simplemente. Básicamente tengo unas compuertas bioquímicas que no están distribuidas homogéneamente, eso quiere decir son unos guardianes. Si hay muchos guardianes no pasas por aquí, si hay pocos guardianes sí pasas por ahí. Esa es la idea.
La raíz de Arabidopsis lo que tiene es que tú sabes perfectamente que si, dependiendo de dónde está la célula, yo sé qué tan vieja es, por lo tanto, qué tan especializada es. Donde estamos nosotros es en la parte donde empieza a generar la protuberancia. Y principalmente tenemos que en esta región la contribución de la auxina en dirección del meristemo hacia la parte superior, que es el, siempre me confundo si es el apical end o el basal end, basal y apical end, básicamente es la parte basal y la otra dirección, pues la contribución de auxina es hacia allá arriba. Lo que se ve, que es lo que hemos reproducido cualitativamente, es que las protuberancias se generan cerca de la frontera de la célula que está más cerca del meristemo. Ok, entonces, la pregunta es, ¿cómo son las contribuciones de las células que no generan protuberancias, es decir, los que flanquean? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar que el gradiente de auxina solamente depende de X, que es como el caso anterior, es decir, podemos recuperar el hecho de que se alineen a la mitad o no, y cuando hay una contribución de los que flanquean. Como hay una contribución de auxina de las células que flanquean, entonces tengo un mínimo en las fronteras transversales y en medio pues va a haber un máximo. Por ejemplo, algo que está representado aquí. Es una superficie de X y alfa es la cantidad de auxina, la distribución de auxina. ¿Por qué el mínimo sería los lados? Porque solamente entra auxina. Y como la auxina, o sea, básicamente abres las puertas del metro en ambos lados, en metro no sé qué, todo el mundo entra y justamente en el pasillo donde está la concentración mayor. ¿No? Es así. Te empujan los de atrás. Tanto sales como en... Suponiendo que solamente entren. Porque lo que tienes son compuertas bioquímicas que solamente le transmitan activamente auxina. O sea, es una membrana celular y te dice, tú puedes pasar auxina, pero no puedes salir. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que queremos responder? Primero, ya sé que no se pueden formar bandas. Va. Pero me gustaría saber dónde se localizan y cómo es que la auxina controla el hecho de dónde se localizan esos pulsos, esas concentraciones grandes de los activos. Entonces, la idea es utilizar métodos asintóticos. Es decir, me voy a fijar en un pulso que representa como si fuera una delta de Dirac, linealizo ahí y veo si puedo seguir ese pulso en el tiempo. Esa es la idea. Entonces, en otras palabras, lo que estoy haciendo es construir una solución de equilibrio, me monto en la solución de equilibrio y la dejo correr en el tiempo. Si lo logro, pues ya la hice, porque en realidad estoy aproximando con un plano en un espacio adecuado, tal que me dice dónde está el máximo. Esa es la idea. Entonces, primero para saber cómo escalar, el problema de los métodos asintóticos es que hay que elegir bien la expansión asintótica. Entonces, si pensamos en que las derivadas con respecto al tiempo son 0, podemos encontrar una relación, es una identidad de conservación donde dice la alta concentración de los activos solamente cuando dependen del espacio está determinada por estos parámetros, donde dW es precisamente el que captura las propiedades de la geometría, es la parte física, y gamma captura las propiedades que tienen que ver principalmente con la auxina, qué tan bueno soy para catalizar este proceso. Y lo que me dice es que mi identidad de conservación es que este cuate, si es de orden 1, entonces localmente donde tengo una especie de delta de Dirac, esto es de orden epsilon cuadrado, y entonces para que esta suma sea de orden 1, este cuate tiene que ser de orden epsilon a la menos 2. Por lo tanto, proponemos este cambio de variable, esta expansión asintótica, esta aproximación asintótica. Por lo tanto, si tengo n pulsos, al hacer la sustitución aquí, pues tengo una suma de pulsos y todos son asintóticamente estos compadres. Donde ahora mi vector xi, que me dice qué tan cerca estoy de donde están los máximos, para un tiempo eta. No voy a entrar en detalles en esa parte, lo único que quiero que se les quede en la mente es, tengo una colección de deltas de Dirac, localmente es una delta de Dirac, y toda la suma de deltas de Dirac pues, tienen que interactuar de alguna manera, ¿no? Porque básicamente viven en el mismo lugar. Después, utilizando esta idea, rescalamos de esta manera, tenemos que rescalar el coeficiente de difusión efectiva, donde aquí estoy capturando la parte que tiene que ver con qué tan grande es mi célula longitudinalmente.
expandimos asintóticamente y el corazón de lo que les voy a mostrar es que a primer orden tengo el perfil, es decir, construyo la solución. Y a segundo orden se construye la ecuación que dice dónde se coloca. Entonces, en ese sentido, a primer orden se puede escribir, como estamos suponiendo que es una especie de delta Dirac en 2 dimensiones, eso quiere decir que hay simetría radial, todos lados, es una circunferencia visto desde arriba. Entonces, mi problema con la derivada del tiempo igual a 0 es equivalente a este sistema, que es espantoso. Este sistema lo único que está diciendo es, hay una solución UC y BC, de tal manera que construye el perfil, que es radialmente simétrico. ¿Cómo se ve? El comportamiento asintótico está dado donde UC, que representa localizaciones, como es una delta de Dirac, tengo una amplitud muy grande y una vez que me alejo de la amplitud, tiendo a 0. Soporte compacto, si quieren palabras feas. Y la que corresponde a la densidad de los inactivos, pues sigue un comportamiento asintótico logarítmico. Lo único que está diciendo esto es que V va a funcionar como una fuente de los que se activan. Entonces, en otras palabras, V lo que me va a decir es donde hay un mínimo, vas a encontrar un máximo de los que están activos. Tiene sentido, porque corresponde a lo que sabíamos en una dimensión. Entonces, resolvemos numéricamente y lo que vemos es que hay un parámetro que depende del parámetro S, ahorita digo qué es eso, tal que, por ejemplo, para estos 3 valores de ese parámetro, U, justamente el perfil es un pulso. Pero si S es muy grande, entonces empieza a formar algo que llamamos forma de volcán. Es como si fuera un pulso que tiene un valle. Eso lo que sugiere es que S lo que está haciendo es tratando de romper esa simetría radial. Y bueno, V se ve así. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es pensar que las soluciones a primer orden están rescaladas de esta manera. UC y BC me dice la forma. Punto. Y la amplitud está gobernada por algo que depende de la auxina y por algo que depende de la geometría. Y ese parámetro S participa la parte bioquímica y la parte que tiene que ver con la geometría, la parte física. ¿Quién es este cuate? Utilizando esta condición de solvabilidad que les platiqué desde el principio, es posible deducir que ese parámetro SJ, en realidad lo que está capturando es toda la contribución que tiene que ver con la parte no lineal, gobernada por la auxina, modulada por las propiedades físicas. Entonces, este parámetro lo que me dice es, tú me dices de qué tamaño eres y me dices qué tan buena y cómo está tu distribución, y yo te digo si se puede romper o no la simetría radial. O sea, la participación de la parte bioquímica y la participación de la geometría, de propiedades físicas mejor dicho, compiten para producir o romper un patrón. Ese es el mensaje. Entonces, a segundo orden, uno se aventa un par de 2 o 3 páginas y es posible deducir una ecuación diferencial para los n puntos. Si xj es precisamente una función del tiempo, donde esta eta es un tiempo en una escala, no importa, lo que significa es cómo se mueven las posiciones. Pues está dada por 2 términos. Uno donde está solamente la contribución de la auxina y compite con otro campo que tiene que ver con la geometría. Este cuate, escrito de esta forma, básicamente sale de las funciones de Green. Básicamente lo que está diciendo es, si V funcionaba como una fuente, entonces tienen que satisfacer una ecuación de Green. Y si satisface una ecuación de Green, es precisamente como si tuviera una colección de puntos que funcionan como fuente. ¿Fuente de quién? De los activos. Dados los inactivos. La parte regular lo que está diciendo es cómo es la interacción con la frontera. Y la parte singular lo que dice es cómo se comunican los pulsos. Y todos estos están gobernados por el parámetro S, que captura toda esta información de la auxina, bioquímica y qué tan grande es el dominio. Entonces, ok, dices, pues muy fácil, ya sé el perfil, ya sé cómo se colocan, lo único que tengo que hacer es resolver y ver que efectivamente
la contribución que tiene que ver en que se coloca en ese lugar, pues dependen de este cociente y dependen de cómo es el dominio. Entonces, las soluciones de equilibrio de este cuate es esto igual a 0. Pero yo sé que la distribución de la auxina, que es alfa, su gradiente es decreciente en la dirección X. Y en la dirección Y, pues tiene un máximo. Entonces, eso quiere decir que este término compite por cómo están todos distribuidos. O sea, esta ecuación lo que nos está diciendo es, yo te voy a decir dónde te colocas debido a la configuración gobernada por el dominio. Y lo que vemos es que, y estas constantes simplemente son unas constantes que siempre son positivas, es lo único que está diciendo, no voy a entrar ahí. Y lo que dice es que sí, déjenme primero les muestro la película. Si empiezo con 2 pulsos, estos siguen más o menos ese camino, ¿no? Se acompañan, uno se adelanta. Entonces tengo una posición en X y una posición en Y para cada uno de los pulsos. Y lo que resulta es que a partir de la ecuación del sistema anterior, tenemos que las líneas sólidas son precisamente la aproximación asintótica para un pulso, para el otro, en X. Lo mismo para Y. Y todos estos puntitos son la aproximación numérica. Entonces, esto lo único que está diciendo es que nuestra aproximación asintótica pues cuadra bien. Está chida. Está bien chida, porque eso significa que, al menos asintóticamente, suponiendo que su modelo está bueno, lo que dice es que la geometría influye, e influye mucho. ¿En dónde? En dónde se coloca, es decir, en la creación de mutantes. Ok, en la creación de mutantes, pero ¿qué mutantes? Entonces, esto simplemente es para, al menos cualitativamente, estas son las soluciones estables para el caso típico. Experimentalmente se sabe que antes de que se empiece a generar la protuberancia, hay una activación de esta familia de proteínas en un lugar específico, cercano a la frontera, justamente como nosotros decimos. Y además, una vez que se forma, este pulsito parece migrar hacia adentro. Entonces, cualitativamente, estamos probando que sí, reproducimos este resultado. Y si nosotros estamos bien, quiere decir que la geometría influye. Entonces, ¿qué más? Bueno, ahora, el caso de, ese parámetro S me decía, parece que se rompe la simetría radial, dependiendo de quién, de las propiedades físicas, es decir, la geometría y la capacidad de catalizar. Entonces la idea es, otra vez, sistema dinámico. Me paro en uno de esos, en un pulsito, y ahora en vez de perturbarlo como a la banda, de dar una patada, lo que va a hacer es dar una patada radial. Y resulta que eso conduce a un problema de valores de frontera espantoso, analíticamente imposible de resolver, pero numéricamente podemos calcular los valores propios, y lo que vemos es que para distintos modos, los modos son los radiales. El primero que cruza de ser la parte real negativa a la parte real positiva es m igual a 2, después m igual a 3 y después m igual a 4. Eso lo que significa es que el pulso se va a romper en una forma de cacahuate, linealmente. Y eso lo que produce es un evento no lineal, que es se llama de autorreplicación. Aquí son unas fotografías que corresponden precisamente a esto. Me fijo en un pulso, lo dejo correr en el tiempo, se forma el cacahuate como habíamos dicho, se separa. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el valor de mi parámetro es este. Si metemos los valores de los parámetros que corresponden a ese pulsito, resulta que siempre es mayor que sigma 2. Y sigma 2 es precisamente este. Entonces, predecimos cuándo se van a romper en formas de cacahuate. Si pones S ahí donde m igual a 3 tiene valor propio más grande que m igual a 2, No, en 3, si ocurre aquí, antes pasó con m igual a 2. directamente lo pongo ahí. O sea, si directamente lo pones aquí, el primero que depende en qué parte, ¿no? Ajá, ahí al final cuando 3 es más grande, ¿se rompe en 3 o no?
No lo verifiqué. En realidad no lo sé porque tendría que tomar un S que correspondería a un pulso, a un solo pulso. El problema es que si ese es muy grande, esto lo que está diciendo es que los modos angulares inestables interactúan. Entonces, no necesariamente, ¿no? De hecho, esto es un evento ya no lineal. Digo, este es un análisis lineal nada más. Entonces, quizás sí, no lo sé. La neta no lo sé. Entonces, lo que hicimos fue, ok, la oxina importa, las propiedades geométricas importan, ahora voy a incluir la interacción de oxina de los que flanquean, de las células que flanquean. Y resulta que el diagrama de bifurcación cualitativamente es equivalente al que ya conocíamos. Mutante, caso típico, mutante, mutante, mutante. Entre más oxina tengas, pues más lugares donde se va a catalizar este proceso, por lo tanto, el secreto es controlar a la oxina. Pero eso es una bronca porque transversalmente le estoy pidiendo a las otras células que hagan algo. Entonces, esto está desagradable porque, pues ¿cómo saber que eso ocurre? Al menos no sé experimentalmente si eso sea posible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y básicamente ese es el final. Es bueno. El hecho de que haya una distribución heterogénea espacial de la oxina determina la localización no simétrica con respecto al dominio. Es decir, no se para la mitad, sino que va a estar cargada hacia algún lado. El hecho de que haya una oxina y el hecho de que participen las propiedades que tienen que ver con la longitud, que es básicamente crecimiento, dispara un proceso histerético. O sea, la contribución de la geometría, de las propiedades físicas, es sumar, ¿cómo se dice? Sumar robustez, o sea, poco sensible a ruido, lo que significa ruido. No es posible tener bandas, eso quiere decir que la célula va a elegir un estado de máxima entropía. Si fuera un sistema físico, eso es equivalente a mínima energía. En biología no se puede decir algo así, pero al menos puedes decir que la configuración termodinámica es tal que la entropía es máxima. Las propiedades físicas ya la dije. El hecho de la interacción de la parte bioquímica, o al menos en particular de la oxina, y características que tienen que ver con el crecimiento, pues producen mutantes. Es decir, pulsos, banditas, colecciones de pulsos y bandas. Desde el sistema dinámico es interesante porque eso quiere decir que un sistema de reacción-difusión no homogéneo, pues tiene soluciones que son híbridas, ¿no? De pulsos y bandas. Y por ahí hay un artículo que dice que solo es posible 1 o 2. Esto lo que dice es que no. ¿Qué más? ¿Qué es lo que se puede decir o qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay que hacer un poquito más real esto. Primero, aquí fue pensado que la superficie de la célula la puedes mapear en un plano, en R2, nada más. Entonces, y lo que vimos es que al menos numéricamente la contribución de la oxina de los que flanquean reproducen numéricamente lo que se observa. Pero es pedir mucho. Así como lo que mis tripas dicen, es que la influencia de la geometría es mayor. Eso quiere decir que la curvatura debería influir más que la contribución lateral. De hecho, es obvio, ¿no? Es geometría diferencial. Otra. ¿Qué tal si la distribución en la cual se mueven estas proteínas no es homogénea? O sea, ¿qué tal si tienen una preferencia a difundirse? Como si hubiera trampas bioquímicas. En ese sentido no puedo pensar en distribución normal, sino tengo que pensar en vuelos de Levy. Problema bien difícil porque lo que produce es un operador no local, imposible, o al menos hasta donde yo sé, imposible no sé si se puede analizar. O bien, algo que se llama difusión hiperbólica. La difusión hiperbólica es simplemente un proceso de transporte, es como si tuviera como si tuviera la ecuación de onda, o sea, un resorte, y le pongo un término de fricción, que es la derivada con respecto al tiempo de orden 1. Entonces, la única forma de verlo es que las derivadas de segundo orden en el tiempo, lo que están considerando son choques cinéticos. ¿Cómo se llama cuando la cinética tiene masa? Como si hubiera pelotitas que fueran más grandes que otras. Es decir, la interacción de las proteínas no es que todas sean iguales, sino las que están activas deben tener algún peso mayor que el otro, por ejemplo. Inerciales.
como si hubiera contribución inercial. Si eso es cierto, entonces la difusión o la propagación de difusión no corre a una velocidad infinita como ocurre con la ecuación de calor. Entonces está bueno porque si se hace de esta forma, entonces lo que dices, este es un modelo más realista porque no hay información que se mueva más rápido que una velocidad finita, que nos han dicho que es la luz, pero es finita. Ese es el punto. Y la otra, que me parece que es más interesante en términos de pensando en sistemas dinámicos, una red dinámica, es, ok, esto es solo una sola célula. Pero lo que me gustaría saber es caracterizar todas esas células que generan protuberancias y saber cuál es la contribución de las que no generan protuberancias. Entonces, en ese sentido, tendría que moverme a la escala de la difusión de la auxina. Y la escala de la difusión de la auxina gobierna, según nuestros resultados y lo que se sabe experimentalmente, gobierna un proceso morfogenético. Eso quiere decir que lo puedo pensar como si fuera una red, tal que la auxina domina la dinámica de las aristas, donde los nodos son o generas pelo o no generas pelo. Entonces la pregunta es, ¿la configuración topológica es tal que la auxina gobierna tú sí, tú no? Si sí, pues ya lo hiciste. Bueno, suena bonito en el inicio. A trabajar con eso, pues ahí tú ya sabes, es muy difícil, ¿no? Redes dinámicas. ¿Qué más? Pues lo que se ocurra. Entonces yo digo que hay mucho, es un sistema muy rico, hay mucho que analizar desde el punto de vista mateto. Desde el punto de vista biológico, la gran desventaja es que cómo haces pruebas experimentales para ver si esto ocurre. Entonces ahí sí, no sé, ¿no? Habría que platicar con alguien que se dedique a esto. Y bueno, con esto termino. Pues ya. ¿Preguntas? O sea, temas de doctorales, temas postdoctorales. Esta de las redes dinámicas, la que discutimos, comenzaste rápidamente ahí en el congreso. O sea, se me ocurre que podría abordarse desde ese punto de vista. ¿Cómo hacerlo? La neta no tengo idea. Pero lo que yo pienso es... Lo que se basa es cada vez células distintas, puedes olvidar la dinámica espacio-temporal al interior. Exacto. Es decir, un infinito de cada célula se vuelve un punto. O sea, lo que podría hacer es un problema de multiescalas. A una escala yo sé dónde se colocan la dinámica espaciotemporal y en otra escala es cómo se organizan todos los que generan pelitos. Entonces, en ese sentido, Que se vuelve un autómata celular. Quizá es como un autómata. Un lápiz. Podría ser un autómata celular también, ¿no? Tienes una dinámica que dice elige estado, que podría ser un estado de mutante o no mutante, y eso te dice cómo son los de al lado, Sí. ¿no? Dada una regla. Si lo ves como red dinámica, entonces lo que tienes es que la topología influye en los nodos, y a su vez es retroalimentación, ¿no? Los nodos influyen en la topología. Pensando, o sea, había que pensar muy bien, quizá las aristas están gobernadas, deberían ser regidas por la dinámica de difusión de la auxina, pero también lo que te dice es que los que no generan pelo inyectan auxina a los que sí generan pelo. Es como si tuvieras trampas bioquímicas. Es como la topología siempre va a ser nearest neighbors. O sea, la dirección de las aristas depende. Exacto. Es una red, de hecho es una red dirigida, ¿no? Podría ser eso. La otra que se me ocurre que podría ser interesante de verlo es más simplista. Dices, ok, tengo una red dirigida, pero cada nodo en realidad es como si fuera una metapoblación. Cada nodo es una red de activos e inactivos, como si discretizaras, y tienes otra red que acopla estas pequeñas poblaciones. Entonces es como si fuera una metapoblación. Pensando que dentro de cada nodo lo que tienes es una red, es un grafo no dirigido, y a la otra escala tienes un grafo que es dirigido. Modelar eso, pues no creo que sea tan fácil, al menos extraer la información analítica. O sea, es como si tuvieras osciladores no lineales acoplados, un montón.
Entonces, bueno. Sí, vas a mover. Sí, ya se te ocurrió cómo, perfecto. Y un modelo sin, lo más sencillo que podría surgir de cuando tienes esta... De partir del estado en el cual todos están en la misma concentración de auxina, entonces las flechas no son dirigidas. De hecho no hay flechas porque todos están en el mismo estado. Pero con la convención que si uno empieza a ser más grande que el otro, entonces el tamaño y la dirección de la flecha sí es determinado por la diferencia, pero no de manera difusiva. Porque la diferencia solamente determina tamaño y dirección de la flecha, pero después hay una interacción lineal que te dice cuánta auxina fluye. Como si tuvieras una red pesada, ¿no? Una red pesada, como si tengo la dinámica de la auxina del nodo I, será, no sé, un término de gradación que siempre está, más la suma sobre los vecinos de un coeficiente, tal vez un parámetro de bifurcación, veces UJ menos UI. Eso será difusivo, pero no queremos esto. Entonces, ahora esto veces cuánta auxina hay en la célula que manda auxina. Y esto puede ser una función lineal cualquiera. Esto puede ser casi el modelo más sencillo que implementa esto. Y ahora ver cómo el estado homogéneo pierde estabilidad conforme aumenta alfa. Entonces, partir del estado homogéneo, yo esta una tangente hiperbólica. Sí, como tienes un estado, ¿no? O activo o no activo. Ajá, esto satura un poco, ¿no? Sí, sí. Sería el modelo más simple. Y ver si con esto sale. Sí. La otra que se me ha ocurrido es pensar, pensar que U es la distribución de auxina. U es la distribución. Ok. No, estamos pensando. U es la cantidad de auxina en cada nodo. En cada nodo, en cada célula. Entonces, si hay más auxina en un J que en un I, esto se vuelve positivo, entonces un J manda auxina. Y viceversa. Si no, UI está perdiendo auxina porque la está mandando. Entonces es como si se apagara. Sí, sí, sí. Pues sí. He trabajado mucho con este sistema. Para la toma de decisión de las abejas, Para este. es este. Pero no sé qué pasa cuando le pones esto. Digamos, con las abejas no es tan chistoso porque todas están o apagadas o prendidas si quieres, la toma de decisión, ¿no? Pero con este imagino se empiezan a formar patrones. Sí. Dependiendo de la... Ahora esta podría ser una matriz de Laplace, ¿no? Sí, tío, Pensando que se difunde. la matriz de Laplace sería aquí, aquí lo he puesto... Pero sería Alfa y J. Alfa y J. Estos dicen que son los neighbors. Sí, sí. Y tal vez por este sistema sería nearest neighbors, ¿no? Sí, primeros vecinos, sí, sí. En una dimensión sí se vuelve el laplaciano. Sí. Echamos un ojo si quieres. Sí, de hecho me late. Chido. ¿Hay más preguntas? Sí, un gallito porque sé que estuvo pesado, es una chamba ahí. Muchas gracias, sí, estuvo muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Las 2 horas volaron. Seguramente más.